Chains TV presenta. Chains TV presenta. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Cool Mond. El día de hoy estaré presentando yo el programa, ya que no estará nuestra compañera Laura Robles, que normalmente es la presentadora. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un caso real de un tema fiscal importante que nuestro despacho llevó hace tiempo. También tendremos la cápsula de nuestro compañero, el contador Juan José Morales, con Gaby Núñez, y pues con temas interesantísimos. Pero quiero presentar, antes de continuar con este tema que les vamos a presentar, de una empresa transportista que tuvo un crédito fiscal por más de 120 millones de pesos, y de ahí derivaremos pues todos los asuntos que lo llevaron primero a este problema y después la solución que encontramos para el mismo. Quiero presentar al licenciado Adrián Santamaría, que es abogado fiscalista del despacho en el que los dos colaboramos, es el director del área legal y pues nos va a hablar acerca de todo este tema. Charlaremos acerca de este asunto que tuvimos ya hace unos cuantos años, pero muy interesante porque abarca diversos temas fiscales para todos ustedes empresarios que puedan prevenir y no caer en ciertas prácticas que no son las más sanas en materia tributaria, y después platicaremos acerca de cómo se resolvió el mismo asunto, evidentemente con todo el expertise del despacho y pues cómo pudimos solventar la situación de forma más favorable para esta empresa. Adrián, buenos días. Hola, mi Rafa, buen día. Primero que nada, quiero agradecerte la invitación, felicitarte por este proyecto que desarrollas en conjunto con Chains TV de una manera muy profesional, muy oportuna y de contenido e información muy valiosos para toda la gente que nos ve y que nos escucha. Fíjate que a mí me gustaría empezar primero, mi buen Rafa, más allá del asunto práctico que me estás planteando, de aquel asunto, ya tiene un poco más de 10 años, de cómo solventamos un juicio de más de 120 millones a través de un medio de defensa que salió perfectamente con todas las características y beneficios que esperaba el cliente. Me gustaría primero platicarte un poquito para que todos tus oyentes, toda la gente que nos ve, entienda un poco más qué es un abogado fiscalista. Es curioso, pero es una rama del derecho que no toda la gente sabe que existe. Inclusive yo te voy a ser brutalmente honesto, cuando yo tenía 18 años e iba en la carrera, yo vengo de papá y abuelos abogados, yo no sabía que existía una rama concretamente fiscal, sabía de la rama administrativa, pero una rama que combatiera a la Secretaría de Hacienda yo no lo sabía. Y hasta la fecha, muchos empresarios, si una persona es un ama de casa, un niño, me queda claro que no lo sepa, pero inclusive empresarios no saben de la existencia de lo que son o somos los abogados fiscalistas. ¿Qué son los abogados fiscalistas? Defendemos por vías legales, por instancias legales, defendemos a los contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, primero que nada, que el gobierno no es invencible. Eso es importante, me gustaría dejar este mensaje claro, porque en México muchas veces tenemos la opinión, en el mundo en general, pero mucho en México, de que el gobierno es imbatible y lo que el gobierno diga tenemos que acatarlo ineludiblemente. Y no es así. Las leyes mexicanas, la Constitución, nos protegen a todos los gobernados por igual, e inclusive todo tipo de autoridades están obligadas a someterse a lo que dicen las leyes. Y concretamente, en áreas fiscales, yo te puedo decir que lo que es los tribunales contenciosos, concretamente los juzgados de distrito, los tribunales colegiados en materia administrativa, carecen casi por completo de corrupción. Son empleados, son gente abocada al derecho con buenos sueldos, están muy bien escogidos y casi no te enfrentas a temas de corrupción. Chains TV presenta. Ese es mi primer mensaje, que quiero que la gente sepa que se puede buscar y ejercer la justicia en favor del particular sin importar quién es básicamente
el contrincante, ¿no? Acuérdense, la Constitución y las leyes están para protegernos. Invocadas con un buen abogado, se logra ejercer la justicia. Busquen, eso sí, abogados capaces, profesionistas de buena calidad, y si les asiste la justicia, desde luego que así será. Ahora, si quieres, retomamos nuevamente el ejemplo que me estabas diciendo. Bueno, previamente a eso, recordar, creo que yo ya lo he mencionado en alguna ocasión, una estadística muy abrumadora de que el contribuyente en México solamente el 3% de ellos se defiende cuando llega algún requerimiento, cuando llega alguna situación a su buzón tributario. Todos los demás lo acatan, como lo mencionas, creen que el gobierno es invencible y que porque ya lo dijo una autoridad ya se tiene que acatar, aunque en muchas ocasiones puede estar malinterpretando las leyes, puede estar a lo mejor no entendiendo la forma en la que se operó ciertas operaciones, porque bueno, la economía es muy compleja y puede haber operaciones muy complejas de distinto tipo de empresas, de distintos tipos de sectores, y con la complejidad que existe hoy en el mundo, pues puede que la autoridad no lo interprete de forma correcta sin que sea realmente una falta administrativa, fiscal. Pero solo el 3% de los contribuyentes se defienden, el otro 97% no saben que se pueden defender y pues acatan lo que llega, ¿no? Aunque sea injusto, ¿no? En muchas ocasiones sabemos que bueno, hay empresarios que sí reconocen que pues pudo haber algún error en ciertos manejos en su contabilidad o en ciertas operaciones, pero muchos de ellos sí, pues nos ha tocado en el despacho que nos mencionan, pues todas mis operaciones fueron adecuadas, se registraron de la forma o de la mejor forma que pudo haber sido, y todo el procedimiento lo revisamos y está correcto, pero no saben que se pueden defender hasta que conocen evidentemente a un abogado fiscalista, ¿no? Así es, fíjate que qué curioso lo que estás comentando, Rafa, y tenemos aquí que ponernos en el lugar del funcionario. El funcionario, primero que nada, funciona a través de metas. Como todas las grandes empresas, tienen métricas que les piden ciertos logros, les piden ciertos números y lo tienen que hacer forzosamente. Y punto número 2, son humanos igual que todo el mundo, ¿no? No digo que de una manera voluntaria o de una manera arbitraria quieran atropellar los derechos de los contribuyentes, no es así. Sin embargo, debemos pensar en la carga enorme de trabajo que tienen prácticamente todos los funcionarios de distintas autoridades fiscales y tener que solventar día a día 50, 20, 100 expedientes por día hace que forzosamente cometan errores. Insisto, la mayoría de ellos involuntarios. Y sin embargo, ese error puede repercutir de una manera importante en el patrimonio de la empresa e inclusive en el patrimonio del empresario. Entonces, es por eso que, primero que nada, que conozcan que existe esa rama del derecho, el derecho fiscal, y que siempre tienen sus medios de defensa. Dentro del ámbito de abogados, ¿por qué decimos que tal vez no haya tantos abogados fiscalistas? Bueno, resulta que mucha gente estudia derecho huyendo de los números, y aquí en el derecho fiscal es una rama donde continuamente ves números. Entonces también decimos que a lo mejor no vemos tantos fiscalistas porque le huimos de los números. Y básicamente, mi Rafa, así es como yo quería iniciar, dándole un poco de ilustración a la gente que te ve. Claro que sí, muchas gracias, Adrián. Pues bueno, si quieres vamos a darle entrada al tema que vamos a abordar de lleno el día de hoy, que es esta situación muy particular de una empresa transportista muy grande que tuvo un crédito fiscal determinado por más de 120 millones de pesos. Si quieres, pues, comenzamos un poco por el origen, nos vamos a corte y continuamos ya para concluir con cómo se desarrolló todo el asunto. Claro, con mucho gusto. Mira, mi buen Rafa, en el despacho decimos que los temas fiscales, tanto de parte del gobierno como parte de los particulares, es un juego de ajedrez. El gobierno también tiene que recaudar para mantener absolutamente todo lo que sean servicios públicos, infraestructura y demás de todo el país, y evidentemente también fabrica, crea, ejecuta estrategias tendientes a recaudar más.
Y concretamente en este ejemplo te puedo platicar que deriva del impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, que en aquella época se prohibió la compensación universal. ¿Qué sucedía con esto? Bueno, al no poder hacer la compensación de este impuesto frente a otros, evidentemente había un daño patrimonial, una afectación económica importante en contra de los empresarios, concretamente los transportistas. Seguramente a los transportistas que nos están oyendo o viendo se recordarán de aquella época. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se prohíbe esta compensación universal, más aparte había que agregar que el tema del IEPS, expresamente la ley dice que no se desglosará en las facturas timbradas que involucren IEPS, es decir, vinos, cigarros o gasolinas. En el caso en concreto, las gasolineras, que todos sabemos que nunca han sido baratas, ya sin la facultad de poder compensar ese impuesto especial que venía ahí, todavía se complicaba más. O sea, primero no podías tú desglosarlo hasta la fecha y luego no podías compensarlo. Entonces ahí surge la primer semilla de este asunto que estamos platicando. La Contralora General de esa transportista, al percatarse que existe esa dolencia, decide implementar una estrategia de compensación para traer así a la autoridad a un tipo de revisión y ahí poder hacer valer nuestros derechos. Ojo con lo que estoy diciendo, no fue por una omisión. Las empresas medianas, casi todas las grandes y todas las triples As, usan las estrategias fiscales con juicios, con instancias para efectos de poder tener un ahorro fiscal. Sin temas ilegales, así es como se blindan, está perfectamente contemplado en las leyes y en el caso, en lo particular, así fue como sucedió, mi buen Rafa. Muy bien, pues este fue el origen. Nos vamos a ir a un corte en unos segundos y después pues le entramos de lleno a cómo fue que se resolvió el asunto con este tema de no poder en primera pues compensarlo y además pues no había forma de desglosarlo en la facturación de la gasolina que se utilizaba en los transportistas. Con mucho gusto, mi buen Rafa. Muy bien, pues ya regresamos de nuestro corte, agradeciendo al licenciado Adrián Santamaría, titular del despacho Kupfer, para que sigamos conversando sobre esta situación de un caso real que tuvimos con una empresa transportista, un crédito fiscal pues bastante considerable, 120 millones de pesos, y
cómo surgió, ya lo platicamos en el segmento anterior, y ahora vamos a platicar un poco cómo fue que se solventó la situación y algunos tips que pudiéramos dar entre Adrián y yo para que las empresas que puedan caer en este tipo de supuestos, pues no lo hagan, ¿no? Así es, mi querido Rafa. Me gustaría empezar primero con los tips, con tips muy elementales, pero muy importantes para su vida empresarial y que se la comuniquen a sus contadores. La manera en la que se resolvió fue por un tema de un acto de molestia. Te explico cómo funciona. El acto de molestia es que tú, como particular, tienes una esfera jurídica que protege tus bienes, tu salud, tu persona, tu patrimonio, y nadie puede venir a molestarte, ni siquiera, y menos si es una autoridad. Aquí es donde este tema está fundamentado y protegido como garantía individual y derecho humano en el artículo 16 de nuestra Constitución. Nadie puede ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito que esté fundado y motivado. Perdón por la terminología, pero bueno, más que nada así está redactada un poco ese artículo. Y lo que sucede aquí es que cuando la autoridad se da cuenta que su constante de pago de IEPS cambia, en este caso se va hacia abajo por una compensación, primero que nada empezó a hacer una investigación al margen de lo que los procesos dicen. Todos los contadores ahorita ya les está haciendo sentido, los que nos están escuchando, y están viendo hacia dónde voy. Aquí, cuando una autoridad tiene una duda de que estás cometiendo una omisión, ¿qué sucede aquí? Te revisa. Y acorde al artículo 42 y subsecuentes del Código Fiscal de la Federación, aquí nos dice cuáles son los procesos. Mayoritariamente, y más en esa época, era la revisión de gabinete, que es un citatorio para que vayas a las oficinas del SAT, y la otra es visita domiciliaria, que ellos van directamente a tu oficina y ahí los tienes un año. Sin embargo, en esta ocasión no sucedió así, concretamente era la Administración de Grandes Contribuyentes, y primero empezaron a citar a los apoderados y a los representantes para la aclaración. Varios de tus escuchas seguramente que son contribuyentes, a lo mejor ya les haya pasado, ojalá no, que esas famosas citas de aclaraciones no tienen sustento jurídico, esa es la realidad. El fisco tiene muchísimas herramientas para detectar si hay una omisión y cuando ya tiene elementos suficientes inicia una revisión directa. No hay un punto medio, sin embargo sucede en la vida real, ese es el primer tip, y en ese entonces ya sucedía. Entonces, ¿cómo ganamos este asunto? A pesar de que teníamos argumentos muy interesantes de fondo, en realidad pues no fue lo que los magistrados del tribunal analizaron, sino analizaron este tema. En cuanto empiezan las primeras invitaciones para acudir al SAT, yo le digo a la empresa que guardaran todo tipo de constancia, oficios, papelitos, fecha, hora, nombre de los funcionarios, para que en su momento los pudiéramos usar. Luego arrancan, como 3 o 4 meses después, arrancan la visita domiciliaria, se llevan todo el año acorde a la ley y determinan el crédito fiscal de 120 millones. ¿Qué hacemos en el despacho cuando ya determina el crédito fiscal? Yo manifiesto que el acto de molestia empezó 4 meses antes, porque a final de cuentas sí fue así. Tú, dándole vuelta a las leyes, ya me estabas molestando 3 o 4 veces para que fuera a tus oficinas, en un cuarto cerrado, con ni siquiera ventanas, con una pantalla intimidante y 15 funcionarios, y para ellos, según ellos, eso no es un acto de molestia y eso es un acto totalmente ajeno a la fiscalización, cuando no es así. Entonces, con esa fundamentación, yo hice valer que entonces la revisión no fueron 12 meses, fueron 16. Y el tribunal le hizo sentido porque era el mismo ejercicio, los mismos impuestos, el mismo contribuyente y entonces era el mismo acto de molestia y así fue como ganamos. Una nulidad lisa y llana que inclusive luego platicando este resultado con otros colegas no me la creen. El secreto está en cómo lo planteas en la demanda, pero a final de cuentas, como otro tip, como abogado fiscalista, la fuerza de tus estrategias está en la Constitución. La mayoría de las leyes fiscales son muy tendenciosas a favorecer al gobierno, pero sin embargo la Constitución favorece al particular. Si hacemos una interpretación sana, casi siempre encontrarás agravios suficientes respaldados
en la Constitución que te harán ganar cualquier tema fiscal. Sí, Rafa. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. Justo me viene a la mente, fue un asunto ya, tiene un poco más de 10 años, pero en la actualidad toda la estrategia de fiscalización está siendo un tanto agresiva. Nos hemos topado justo en el despacho con este tipo de requerimientos, muchos de ellos que todavía no traen una fundamentación jurídica, son atentas invitaciones, muchos de ellos. Tienen que presentarse a autocorregirse o lo solicitan a autocorregirse de cosas que pues, la autoridad determina y pues últimamente hemos tenido 2, 3 asuntos en donde el empresario no sabe ni qué hacer porque él está muy consciente de que no tiene que autocorregirse ¿de qué? Si ni siquiera la autoridad le está diciendo dónde está el error en su contabilidad o en sus declaraciones, porque ni siquiera ha empezado un acto jurídico en su contra, ¿no? Solamente lo invita a autocorregirse y causa mucha confusión porque uno como empresario cuando lleva de forma correcta su contabilidad, hace sus declaraciones en tiempo y forma, presenta todo lo que tiene que presentar y de repente te llega una invitación a autocorregirte porque según algo no está bien, ¿qué es lo que te tienes que autocorregir, no? Exactamente. Y de hecho, como lo comentábamos, ese tipo de invitaciones no está contemplada en ley. Afecta otra vez el principio de seguridad jurídica, el principio de certeza jurídica de la Constitución, como lo mencionábamos. Sin embargo, es muy recurrente y esto va de la mano con lo que platicabas hace rato. Si solo el 3% de los contribuyentes se defiende, pues el fisco ya sabe que va a poder estar molestando prácticamente a todo el padrón y la mayoría no va a hacer nada, se van a sentir intimidados y van a pagar más impuestos. En el despacho somos enemigos que se realicen estrategias tendenciosas a no pagar, al revés, porque a final de cuentas México es nuestra casa y tenemos que aportar. A ello es muy importante. Pero bueno, a final de cuentas, como lo mencionaba hace unos momentos, lo interpretamos como una partida de ajedrez. Ellos mueven una pieza y nosotros como particulares tenemos facultad de mover otra. Y esto me trae a colación, mi buen Rafa, de lo que a últimas fechas nosotros hemos sugerido en las conferencias, en las revistas donde escribimos y demás, que el empresario debe entender que necesita un asesor fiscal en conjunto con su contador. No avienten la responsabilidad total a los contadores porque hay muchísimas gestiones que ellos tienen que aplicar en nómina, en declaraciones mensuales, en declaraciones informativas, que no les da tiempo de ser expertos fiscales. En el caso, por ejemplo, aquí del despacho, pues todo el tiempo estamos viendo más de 100 demandas al año y vemos las maneras en que va a actuar el fisco, vemos todas las interpretaciones que pueden salir de las misceláneas, de leyes internacionales, de tratados internacionales, la misma Constitución, y en función de eso sabemos cómo pegarle a través del fondo a ese asunto. Y por lo mismo, el asesor fiscal debe ser un complemento, debe tener a sus contadores y debe de haber el complemento con el asesor fiscal. Si son una empresa muy pequeña, con ingresos muy básicos, con el contador es necesario, pero si ya tienen ciertos ingresos, cierto tamaño, cierto número de empleados, sí sugerimos fuertemente, Rafa, lo hemos manifestado continuamente y lo haremos, de que necesitan este asesor fiscal extra, porque también decimos en el despacho, la fiscalización en México ya es como de primer mundo. El fisco tiene un software impresionante que rastrea 2 veces al día todo el padrón de contribuyentes. Entonces, si ya tenemos una fiscalización de primer mundo, ¿por qué no tener una consultoría también de primer nivel? Sí, claro. Recordemos, desde hace tiempo hemos platicado, que puede representar en cierto sentido un gasto adicional, sobre todo los emprendedores y aquellos que tienen startups que están iniciando en sus negocios, que pueden no verle el valor a un asesor fiscal, pero nosotros lo hemos constatado como hay asuntos que pueden surgir cuando todavía no tienes ingresos considerables, cuando a lo mejor quisiste implementar una estrategia muy temprana con tu contador, o algunos de ellos hasta lo hacen ellos solos, y pasados los años crecen, las operaciones se complican
los ingresos también se incrementan, se pone uno a la vista del SAT y de repente surgen pues asuntos de 2, 3, 5 y aunque ya también en algún momento hablaremos sobre la prescripción, pues asuntos que nos han surgido de más de 10, 12, 15 años, Adrián. Sí, fíjate que la semana pasada un asunto nuevo que nos hicieron llegar, un despacho de marketing digital con muy buenos clientes, y él todavía consideraba que era una empresa pequeña cuando en realidad ya tenía ingresos brutos aproximadamente de 15 millones al año. En estricto sentido, pues ya no es una microempresa, ¿no? La cantidad no lo dice, ya ni siquiera pudiera ser reciclo. Entonces, no le dio importancia a sus temas fiscales, a sus temas contables ni siquiera. Y era un crédito fiscal arrastrado desde 2018, también ya se le había hecho tanto tiempo por los casi 5 años que llevaba ese asunto, además que pues, pasó pandemia y todo eso, y no le tomó importancia. Esa digamos que fue el problema de este cliente. Esa es la parte mala, pero la parte buena es que el crédito fiscal no era tan grande, rondaba los 600,000 pesos, me manifestó que no tenía esa cantidad, yo le dije, mira, una instancia jurídica, ahí sí, te puede salir más cara, porque hay que ofrecer una garantía del interés fiscal, muchas veces fianza, muchas veces bienes, y le dije, te va a salir más caro todo el proceso, mis honorarios y la solución y la garantía. Le dije, bueno, yo en tu lugar acudiría a pedir préstamos con familiares para poder así resolverlo y al final de cuentas en eso quedó, ¿no? Él valoraba mucho que esos clientes de él, grandes, importantes, había pasado un proceso de casi un año o más de un año para que fueran sus clientes y él no podía cambiar de razón social o meterse él como persona física a tributar. Entonces le dije, resuélvelo con dinero y bueno, ya que lo hayas resuelto, si quieres con mucho gusto búscanos para implementarte una consultoría integral, ver cómo trabaja tu contador, darles tips suficientes para que no te vuelva a pasar. Sí, claro. Recordemos que no estar al día en temas fiscales, además de tener consecuencias con la autoridad, tiene otro tipo de repercusiones. Hemos platicado en otras ocasiones, justo ahora que lo mencionas, sobre esta empresa de marketing digital, varios, digamos, daños colaterales que hemos conocido en el despacho por no tener la situación fiscal al corriente. Entre ellas es perder algunas licitaciones con empresas grandes, ¿no? Nos hemos topado con varios clientes que de repente están concursando por trabajar con alguna empresa AAA, alguna empresa transnacional y solicitan pues la famosa opinión de cumplimiento, que es el estar en positivo en todas tus obligaciones fiscales. Y al no tenerla, pues no pueden ni siquiera concursar, ¿no? O no pueden concursar por trabajar con gobierno. Y un caso muy famoso aquí en el despacho de esta empresa que no pudo vender, estas empresas que no pudieron vender su empresa, precisamente porque la empresa transnacional que se las iba a comprar, además en un dineral, pues les hizo una auditoría y al ver que había prácticas fiscales que no eran las adecuadas, se echó para atrás todo el asunto. ¿Te acuerdas? Sí, claro, perfectamente. Y de hecho es un punto muy importante, mi buen Rafa. Aquí la famosa opinión de cumplimiento, espero que toda la gente que tributa y nos está viendo ya sepa qué es el artículo 32D del Código Fiscal, es aquel visto bueno, por llamarle de alguna manera, del cumplimiento de tus obligaciones fiscales elementales. ¿A qué me refiero con elementales? Que sean cumplidas en tiempo y forma, aunque tal vez no de fondo. A lo mejor tus datos no están perfectos, tus cifras no están perfectas, pero si tú presentaste tus declaraciones informativas en tiempo y forma, para el fisco es suficiente y te emite a través de su portal, te emite este visto bueno, esta opinión de cumplimiento, que como comenta Rafa, es muy benéfica. ¿Por qué es benéfica? Bueno, ¿qué sugerimos? Si bien no es un oficio o una información que por ley tengamos que tener todos los contribuyentes, sí te otorga un muy buen punto de vista de tus clientes y proveedores.
a menos que tú licites con gobierno o que licites con empresas grandes triples As, ellos sí te piden el 32D, la opinión de cumplimiento al día, con un visto bueno, un visto favorable. Pero si no, de todas maneras, no pierdes nada con tenerlo. Te va a ayudar, si tú eres un startup o eres una empresa muy pequeña, te va a empezar a ayudar a tener disciplina fiscal. Darte cuenta que el fisco es nuestro socio y hay que reportarle y en su momento, pues aportarle también sus dineros para que estemos tranquilos. Eres un ciudadano cumplido, pagas tus impuestos y listo. Sí, claro, así es justo pues como debemos estar en cumplimiento en tiempo y forma. Y pues bueno, esperemos que esta cápsula les haya servido bastante conociendo este asunto de cómo surgió, cómo se solventó y además los tips y toda la información fiscal que surgió de ello. Y pues bueno, para finalizar, quiero agradecerte, Adrián, que nos hayas acompañado y seguirá la cápsula de el contador Juan José Morales con Gaby Núñez con muchísima más información interesante para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a tu programa Cool Monde. Estoy con mi amiga Gaby Núñez. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, super crack. Pues muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí contigo y en este programa. Invitación permanente. Y vamos a platicar de qué, Gaby. Sobre liderazgo basado en valores. Creo que en anteriores ocasiones ya hemos tocado este tema tan importante para todas las personas y sobre todo todas las empresas, pero creo que en sí no hemos logrado aterrizar los beneficios y lo que significa tener un liderazgo basado en valores. Excelente. Cuando dices hemos platicado sobre ese tema, te refieres al liderazgo, pero no hemos profundizado tanto en valores. Así es. Quisiera hacer una recapitulación de lo que hemos platicado. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué implicaciones tiene? Sí, podemos irnos retroalimentando. Pues hemos dicho que el liderazgo obviamente es fundamental para el desarrollo de cualquier persona y sobre todo de las compañías. También hemos platicado un poquito de los aspectos que deben de contener estas mismas y de los beneficios, que es que una empresa no solamente se dirija por un jefe, sino que tenga liderazgo en su cargo para llevar el equipo al éxito. Sí, eso liderazgo es milenario. Puede parecer cliché, puede parecer muy poético, pero es realmente aplicable en todos los tiempos, en todas las áreas. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es, y en todas las circunstancias. O sea, creo que una persona que es líder o que pertenece a un grupo donde hay un líder, pues necesita tener ciertas características para que cualquier objetivo se cumpla. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles características? Pues honestidad, trabajo en equipo, confianza, el siempre aportar y sumar a su entorno. Y pues más adelante les explicaremos lo que significa pues que el liderazgo conlleve valores, ¿no?, dentro del mismo. Excelente. Hablabas de integridad, trabajo en equipo. ¿Podríamos agregar congruencia? Congruencia también, claro.
más hechos que dichos, ¿no? Como dice mi amigo Michael Jordan en su libro Mi filosofía del triunfo, no puedo decirle a mi hijo que no fume si me ve fumando, ¿no? No puedo decirle a mi equipo que entrene si no me ve entrenando. Sí, así es. Sobre todo congruencia e integridad, ¿no? Integridad e inteligencia también. Sí, tanto emocional ¿Como ¿no? cognitiva? Como cognitiva, claro. Que es fundamental también, ¿no? Ese conocimiento interpersonal e intrapersonal. Así es. Cómo te llevas con los demás y cómo te llevas contigo mismo. Sí, la verdad es que creo que a lo largo de la vida obrera o de la vida laboral hemos, como empleados o empleadores, hemos transitado diferentes etapas, ¿no? Recordemos la época industrial donde prácticamente la salud mental del trabajador o del obrero pues no se priorizaba. Lo único que agregaba valor a ese empleado era realmente cuánta productividad había dentro de las empresas, cuántas horas podría agregar al trabajo. Y pues actualmente la verdad es que los empleados priorizan mucho su estabilidad emocional y su vida personal, y esto mismo pues ha llevado a que el empleador pues tenga que ocupar otras técnicas para que se sienta armonía dentro de su entorno. Y mencionabas en la época industrial tal vez los obreros. Si nos vamos antes a épocas de la esclavitud, que ni siquiera eran considerados como seres humanos, ¿no? Así es, sí, ni seres humanos eran. Sí, eran de propiedad de las personas, los vendían. Pero bueno, ya estamos en la época bonita. En la época bonita. Platicamos alguna vez, Gaby, sobre el liderazgo transformacional. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Tienes ahí en tus notas lo que mencionábamos sobre ello? Sobre el liderazgo transformacional. Sí, pues que obviamente este liderazgo tenía que trascender, ¿no?, a la persona, no solamente quedarse en el ámbito laboral, sino que realmente tuviera una relevancia en la vida personal de las personas y mejorara todo su entorno, ¿no? Eso era lo que mencionábamos del liderazgo transformacional. Sí, mencionábamos también que era o es un transformar para crecer. Un líder transformacional deja huella en los trabajadores que mencionabas de la empresa, porque redirigen sus ideas para crear objetivos compartidos, teniéndolos claros, haciendo que todos los miembros del equipo se sientan parte de ese objetivo. Sí, así es. Tengan claro lo que hacen o dejan de hacer, cómo contribuye a la realización o no realización de los objetivos o cumplimientos. Sí, así es. Sobre todo pues dejando claro el por qué y el para qué se hace cierta actividad, ¿no? Que a veces suena a lo mejor absurdo, ¿no? Pero sí se debe de dejar en claro para que el equipo laboral se sienta conforme con las actividades que está realizando y que cooperemos y podamos aportar ideas a esa misma actividad e incluso mejorarlas, ¿no? Claro, por supuesto, porque más allá de conforme, comprometido, apasionado, involucrado, ¿no? Como que es parte de su proyecto. Así es, ajá, sí. Y es lo que logra el líder, transmitir esa pasión. Sí, esa pasión, esa entrega, esa actitud también sobre todo, ¿no? El generar que se tenga una actitud positiva y un aporte de ideas y no todo lo contrario, ¿no? Que a lo mejor veamos a una persona en el equipo desmotivado o sin tanta energía para desarrollar sus actividades. Mencionaste actitud. Hemos platicado tú y yo algunas veces sobre actitud y aptitud. ¿Qué nos recuerdas de esto? ¿Qué quieres compartirnos sobre eso? Sobre actitud, aptitud. Fíjate que sobre la actitud y la aptitud, justamente hace unas semanas pregunté en mi Facebook, si no me sigue, sígueme, me encuentras como Gaby Núñez, y preguntaba qué preferían, si una buena actitud o una buena aptitud, ¿no? Y sorprendentemente la mayoría contestaron, bueno, muchos me contestaron, fueron tramposos, porque me dijeron que ambas, ¿no? Pero la mayoría me contestó que obviamente con una buena actitud las aptitudes se podrían desarrollar o se podría aprender a realizar esa actividad que no se ha podido realizar correctamente, ¿no? Y creo que con base a esto yo concuerdo con muchos de ellos. Una buena actitud siempre es buena, o sea, una buena aptitud es fundamental, pero una buena actitud creo que es trascendental para cualquier actividad que realizamos.
mencionaste, Gaby, sorpresivamente dijeron que la actitud. ¿Tú esperabas que la actitud? Pues realmente cuando pregunté o me hice este cuestionamiento, sí, para mí sí fue sorpresivo porque a veces buscamos desarrollarnos en el área cognitiva, ¿no? Muchas veces buscamos el aprender más, el estar en constantes cursos, el tener más conocimiento, el adquirir a lo mejor herramientas de todos lados, pero creo que también sin una buena actitud no podríamos realizar esa búsqueda, ¿no? ese mejorar constante. ¿Sí estás de acuerdo que la aptitud va ligada al conocimiento, tal vez? Sí, al conocimiento y al desarrollar cierta función o cierta actividad. Esas habilidades, tal vez físicas, ¿no? Y la actitud es cómo lo haces. Viene del alma la actitud. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Esa actitud ética, moral. ¿Y estás de acuerdo que con una actitud adecuada podrías corregir una aptitud inadecuada? Sí, claro. Y al revés, ¿no? Sí. Con una mala actitud, pues yo creo que hasta todo mundo, ¿no? Lo hemos experimentado en algún momento cuando a lo mejor nos pasa algo malo en nuestro día y solamente por esa pequeña cosa, todo nuestro día decimos, ay, es que todo está mal, o ay, es que, y por consecuencia todo nos pasa mal. Todo pues se desencadena en una ola de malas actitudes. A lo mejor y alguien no me cedió el paso en el tráfico, digo, yo no manejo, pero veo mucha gente. Si manejara, no me gustaría. Pero si manejara, me gustaría que me dieran el paso. pero a lo mejor y solamente por eso una persona llega mal a su trabajo, tiene que hacer cierto trámite y le habla mal a la señorita que le está apoyándose en el trámite y solo por eso la señorita se enoja y entonces él piensa que es personal. Y esa persona al final lleva teniendo un día malo, pero no fue por su mala actitud. No tiene nada que ver el entorno ni el exterior. Y no tiene que ver el entorno, nuestro entorno, lunes 11 de la mañana. 11 de la mañana. Nuestro entorno. Y esa persona lo va transmitiendo, ¿no? Se va contactando. Sí, así es. Hacia las demás personas. Como comentó en la película de Piratas del Caribe, Jack Sparrow, que decía, el problema no es el problema, sino tu actitud hacia el problema, ¿no? El problema. Muy bien, Gaby. Hemos platicado entonces de liderazgo, hicimos un pequeño repaso de los programas anteriores. Si no los han visto, que no deberían, pueden verlos aquí. Y entremos de lleno, Gaby. ¿Qué es liderazgo basado en valores? Ok, primero quiero como puntualizar que a mí se me hizo muy interesante cuando se colocó este tema en la mesa para abordar, porque normalmente uno considera que el liderazgo es aquella persona que te tiene que llevar al éxito, ¿no? Y sí, o sea, al final si tú estás en un grupo de personas y consideras que alguien es un líder y tú vas a confiar en lo que esa persona te dice y esa persona confía en lo que tú realizas para que todo sea de manera sistemática e integral y salga bien. Pero al incluir valores, considero que mucha gente piensa que los valores solamente se fomentan en la familia o en la sociedad o incluso nada más en las amistades, ¿no? El trasladarlo a un ámbito laboral o el trasladarlo a un ámbito más corporativo, pues muchas veces no se tiene el conocimiento de esto, ¿no? Que sabemos que las empresas tienen visión, misión y valores, pero dentro de un grupo de equipo más cerrado a veces no se toma en cuenta. Ok, mencionabas entonces que ese liderazgo implica que una persona confíe en otra, como para que me ayude a crecer. Para que se logre el objetivo en conjunto. Ajá, pero estás de acuerdo que aquí es importante también esa retroalimentación. Como que no es que una persona dirija a la otra, sino debe haber una retroalimentación, ¿no? Un ir y venir. Sí, como lo hablábamos en los otros episodios, ¿no? Cuando una persona es líder no solamente dirige, sino también esta escucha activa de los demás integrantes dentro del equipo. Sí, esa escucha activa, ese impulsar, ese no desarrollar seguidores, sino líderes, ¿no? Así es, sí, el motivar, el desarrollar, el implementar esa participación activa para que todos estemos activos. Uh-huh. Perfecto. Mencionabas también la importancia de los valores, que los
tenemos desde casa, desde niños, pero llega un momento que podríamos tal vez olvidarlos, ¿no? Y es necesario retomarlos, tenerlos presentes, que si tú trabajas en alguna empresa, en alguna corporación, en alguna entidad, trabajas o eres miembro, te adecuas a un código de ética, a un código de conducta. Pero termina tu jornada, termina tu actividad ahí, no te vas a tu casa y dices, ay, dejo mi computadora, dejo mi uniforme y dejo mis valores. No los dejas, ¿no? No. Eso los llevas a todas partes. Sí, y con esto iba al integrar los valores dentro del área laboral y dentro del trabajo en equipo, no solamente los valores de la empresa, ¿no? Sino los valores que llevamos como personas y si se homologan, o si tenemos claro las prioridades o los valores que tenemos dentro del equipo, pues obviamente todo el equipo vamos a trabajar mejor, ¿no? Porque a lo mejor, un ejemplo, ¿no? Mi valor más importante dentro de mi vida personal es la integridad y de mi vida profesional. Y a lo mejor yo estoy trabajando con alguien que su principal valor es la honestidad, ¿no? Lo pone como prioridad en su vida en general. Entonces, si no manejamos la misma escala de valores dentro del área laboral y dentro del trabajo en equipo, pues probablemente va a haber conflictos. O lo contrario, a lo que a lo mejor y si implementamos ciertos valores que nos homologuemos dentro del trabajo de equipo y sabemos que son los valores que sí o sí tienen que estar dentro de nuestro trabajo, pues todos trabajaríamos mejor. Claro, buscando esa homologación, tomando en cuenta que los valores se complementan, ¿no? Sí, uno no contrapone con otro. Seguimos platicando después de una pequeña pausa, ¿te parece, Gaby? Sí, yo encantada, muchas Vamos gracias. a un corte, no te vayas, ¿como para qué? Gracias. Hola, soy Guillermo Mora, concejal en la alcaldía Iztapalapa. Nosotros estamos realizando diferentes actividades. Por ejemplo, llevamos lo que es abasto popular. Como ustedes saben, la inflación es un tema que está afectando los bolsillos de las familias. Por eso nosotros estamos acercando el abasto a las zonas más marginadas de la demarcación. Pero entre otras cosas que hacemos, también realizamos jornadas. Hemos llevado como ejemplo jornadas de detección de pruebas de VIH para que los jóvenes puedan estar protegidos. También realizamos diferentes actividades como reuniones vecinales, entre otros asuntos. Nuestro objetivo es estar cerca de ti y atender tus necesidades. Queremos que te acerques, queremos escucharte. Por ello, te doy mis redes sociales para que puedas contactarme. En Facebook, Guillermo Mora. En Twitter, Instagram y TikTok estoy como @memomora_L. Por ti, por los tuyos, hagámoslo juntos. Gracias por continuar con nosotros. Platicábamos, Gaby, sobre liderazgo basado en valores. ¿Pero qué es? ¿Cuál sería una definición? Si quieres, vamos a leer la definición que yo tengo aquí. Dice, las acciones y decisiones de cualquier persona generalmente se rigen por su sistema de creencias, ¿no? Que esto lo venimos hablando ya desde muchas otras sesiones. Cuando un grupo comparten los mismos valores, se logra una mejor comunicación y menos fricciones entre sus miembros. Una pausa.
aquí mencioné algo bien interesante que platicabas antes del corte. Hablabas de la homologación de valores entre un grupo, entre un equipo. Y aquí menciona ello. Cuando un grupo comparte los mismos valores, se logra una mejor comunicación y menos fricciones fricciones entre sus miembros. El liderazgo basado en valores busca que los colaboradores compartan los principios que rigen a la organización. Cuando todos en la empresa poseen el mismo sistema moral, confían más en su líder, sabiendo que las acciones y decisiones serán en favor del equipo y sin traicionar sus principios. Con este estilo de liderazgo, el equipo estará mejor dispuesto a seguir sus indicaciones y se mantendrán más abiertos a escuchar sus sugerencias. claro, porque comparten esa misma visión, esa misma integración. Visión crack. Visión crack, todos los lunes. Todos los lunes 7 p.m. A las 7 p.m. Esa misma integración y los mismos objetivos, ¿no? Cuando a lo mejor una persona no volvemos, o incluso pasa en las familias, ¿no? A lo mejor o lo vemos algo tan común y tan sencillo como una amistad, ¿no? Pero es obviamente trasladado a la vida laboral. Cuando no tenemos los mismos valores, pues simplemente no hay esa empatía, esa sinergia. Esa afinidad, ¿no? Ni esa afinidad exactamente que nos pueda unir. Claro, que habiendo esa afinidad, son salvables las diferencias. Inclusive enriquecen, ¿no? Las diferencias. Sí, sí, claro, incluso hasta a lo mejor y teniendo claro nuestra visión, nuestros objetivos, nuestros valores, a lo mejor una persona no dice una idea que no va tan arrojada a nuestros valores y a lo mejor la otra persona apoya y se acompaña el equipo a decir, ¿sabes qué? Pues por ahí no va porque no determina, o esos valores no determinan ni esas acciones a lo que nosotros vamos encaminados, ¿no? Entonces, la importancia obviamente de homologar al equipo a que se rijan bajo cierta cantidad de valores. Perfecto, Gaby. Complementando lo que nos leías o compartías, en el liderazgo basado en valores se afirma que lo que mueve a las personas a actuar de cierta manera o tomar ciertas decisiones es su conjunto de valores, su sistema de creencias. Y de esta manera dirige al equipo utilizando una combinación de los valores propios de la empresa y de todo el equipo, ¿no? De toda la comunidad. Sí, así es. Lógicamente lo ideal es que el líder y la compañía y la empresa y todos los miembros compartan ese mismo código moral. De igual manera es importante que los valores del líder se alineen a los del equipo, logrando que actúen siguiendo todos los mismos principios, que son en cierta forma valores universales. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, o sea, al final uno determina los valores del equipo, pues no es algo que todo el mundo desconozcamos, ¿no? Al final no va más allá de lo que ya se nos ha implementado en nuestra casa, sino que más bien es integrarlos a la vida laboral. Exactamente. ¿Hay algunos principios? Sí. Cuéntanos. Les voy a compartir. Dice, un líder debe analizarse constantemente y verificar si su manera de actuar, sus decisiones y sus actitudes hacia los demás son congruentes con los valores que buscan inculcar a sus empleados. La autorreflexión permite al líder observar objetivamente la manera en la que su gestión influye a la organización y a las personas con las que trabaja. Ese primer valor es el de autorreflexión. Es la autorreflexión, es el primer principio que un líder debe de tomar en cuenta, obviamente, cuando está en su equipo, ¿no? El hecho de siempre estar en autoobservación y en buscar siempre la integridad para poder permear en los demás, ¿no? Porque si bien el equipo es importante, el líder debe de ser excelente en el tema, ¿no? En la autorreflexión. Y es fundamental, ¿no? No solo para el liderazgo, sino antes, para el desarrollo humano, esa parte de autorreflexión, autoconocimiento, introspección, lo que mencionábamos al principio, esa inteligencia emocional, ese conocerte, que según los griegos es el conocimiento más complejo, difícil y a la vez útil, ¿no?
nos compartías, un líder debe analizarse constantemente, a cada momento, verificar su manera de actuar, verificar sus decisiones y actitudes. No menciona aptitudes, habla de actitudes hacia los demás que son congruentes. Platicábamos también de congruencia, con los valores que busca inculcar al equipo. Esta autorreflexión le va a permitir observar objetivamente la manera en que su gestión influye a la organización y a las personas con las cuales trabaja. Súper interesante, ¿no? No, súper interesante y súper fuerte, ¿no? Creo que la autorreflexión o el autoconocimiento, pues es a veces complicado porque estamos acostumbrados a ver hacia afuera, ¿no? Lo que nos rodea, lo que nos pasa, y pocas veces nos ponemos a ver hacia adentro. ¿Cuáles son nuestras actitudes que molestan al entorno? ¿O por qué nos pasan ciertas Nuestro entorno, cosas? lunes a las 11. ¿O por qué nos pasan ciertas circunstancias? ¿No? Y cuando una persona ya lleva un cierto desarrollo humano, cuando ya lleva cierta inteligencia emocional, sabe que esto es primordial para la vida, ¿no? Y para el día a día, no solamente en el ámbito laboral, sino en todos los aspectos. Excelente. Estamos platicando los principios de liderazgo en valores, que son 522, no son 4. Ya Y vamos en el 1. Son 4, mencionamos el primero, que es autorreflexión. ¿Te parece si nos compartes el segundo? Con gusto. El segundo es confianza en sí mismo. Para que un líder pueda transmitir confianza a su equipo, obvio, primero tiene que confiar en sí mismo. Así, es fundamental que conozca y aproveche sus fortalezas, pero también acepte sus debilidades. El famoso FODA, ¿no? Mis fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Estando siempre predispuesto a mejorar en favor de su persona y sus seguidores. El segundo, entonces, es confianza en sí mismo. Compártenos el tercero, que tiene que ver con la película de Karate Kid. Tú eres muy joven, pero sí la viste, ¿no? Sí, vi no la primera, pero me tocó la segunda. Okay. Es el equilibrio. Dice, los líderes basados en valores deben ser flexibles y capaces de mirar una situación desde diversos ángulos. Únicamente analizando los problemas desde distintos puntos de vista se logra la empatía y se puede llegar a decisiones equilibradas que beneficien a todos. Qué importante, ¿no? Hablamos que la autorreflexión y la confianza en sí mismo es primordial, pero creo que este punto llega a complementar las dos primeras, porque a lo mejor el líder puede tener mucha confianza en sí mismo y no permite que las demás personas opinen en las situaciones que él está dirigiendo. Sin embargo, la flexibilidad se pone en una posición donde obviamente sabemos que a veces la estrategia no dio los resultados que uno esperaba en la primera o segunda etapa, y debemos de ser flexibles para cambiar la estrategia y no seguirla. Claro, por supuesto, aquí se mencionan varios conceptos. Dentro de equilibrio están varios conceptos como lo que mencionabas, la flexibilidad, ser flexible, no ser tan rígido, tan estricto, de tal forma que puedes y debes adecuar, ¿no? tu plan, tu planeación, tu trabajo, tu objetivo, de acuerdo con las condiciones, que siempre son cambiantes. Y también eso lleva a una apertura a otras opiniones, otros puntos de vista, logrando empatía, que es fundamental, ¿no? Sí, sí. Llevando decisiones equilibradas, que beneficien a todos, que sea un ganar. Sí, así Y ganar. No, y sobre todo que se logre el objetivo, ¿no? Lo explicaba anteriormente, a lo mejor y como equipo tenemos una meta y tenemos una estrategia, pero a lo mejor al implementar la estrategia no consideramos ciertos puntos que no nos están dando resultados, entonces tenemos que tener ese equilibrio y esa flexibilidad para poderla cambiar en el momento en el que sea oportuno. Claro, por supuesto. Y aquí se habla, no fue en el anterior, se hablaba de fortalezas, debilidades, y aquí podemos precisamente también equilibrarlas. Fortalezas, debilidades de todos los miembros del equipo. Sí. Buscando obviamente mitigar las debilidades, exponenciar las fortalezas. Sí, sobre todo que cada uno de los integrantes se dedique a las cosas que son buenos, ¿no? Y que son fortalezas
en su vida, ¿no? Sí, partiendo del principio que dice un loco por ahí, de que todos somos buenos para algo, pero ninguno somos buenos para Todo. todo. Perfecto, Gaby. Hablamos de autorreflexión, confianza en sí mismo, equilibrio. ¿Nos compartes la número 4 y última? Tú. ¿Tú? Yo. Ok, la número 4 es humildad. Un líder con valores reconoce sus errores, impulsa las fortalezas de los miembros de su equipo, comprende sus puntos débiles y se solidariza con ellos en sus esfuerzos. Esto eleva la moral de los empleados, quienes se sienten respetados y valiosos. Excelente. Pues en la mañana estaba leyendo un estado de un amigo que decía, más vale una persona con 1 kilo de humildad que con 1 kilo de oro, ¿no? Por supuesto. Y creo que esta frase viene a englobar también lo que es el punto número 4. No me lo vas a creer, pero se me eriza la piel cuando vemos esto. Súper interesante. Esa humildad, el reconocer los errores. Claro. Todos cometemos errores. Yo me equivoco todos los días. Dios nunca se equivoca, pero yo me equivoco todos los días. Impulsar las fortalezas de los miembros del equipo, comprender los puntos débiles, solidarizarse con ellos en un esfuerzo por mejorar. Y conlleva un elevar la moral de los empleados. Y con esto, ¿qué beneficios puede tener, Gaby? Pues son varios los beneficios, les voy a compartir. Este estilo de liderazgo asume que los valores compartidos generan equipos más flexibles y productivos, ¿no? Lo que venimos hablando durante lo largo de esta transmisión, generamos equipos más felices, más productivos dentro del ámbito, ¿no? Tener comportamientos basados en valores positivos también pueden traer beneficios a nivel personal para los líderes y colaboradores. Otros beneficios son los siguientes: apoyo, integridad, comunicación, fidelidad, ética y responsabilidad. ¿No? Y al final es lo que venimos platicando a lo largo de esta transmisión. Cuando tú involucras a los valores dentro de tu equipo, pues obviamente se fortalece, se homologa y generas una mayor productividad. Claro, y estos beneficios que nos compartes los hemos estado platicando. Uno es apoyo. Los líderes saben que cuentan con el apoyo de su equipo al tomar decisiones, porque han creado esta confianza. Sí, saben que cualquier decisión que se tome, sabemos que a veces tenemos que tomar decisiones apresuradas o decisiones que no tenemos mucho tiempo para pensar, pero sabemos que la decisión que tome nuestro líder o cualquier integrante del equipo va a ser la correcta porque confiamos en esa persona. ¿Estás de acuerdo que todos los días tomamos cientos de decisiones? Sí, así es. Cada 10 segundos, 15 segundos, unas más trascendentes que otras, lógicamente, pero estamos tomando decisiones. Y esa responsabilidad de responder con habilidad al resultado, ¿no?, de la decisión. Así es, me encantó. Eso en cuanto a apoyo. El líder sabe que cuenta con el apoyo de su equipo. Platicabas también hace rato, Gaby, el concepto de integridad. Los empleados saben que el líder siempre va a actuar de acuerdo con los valores que también comparten. Sí. Integridad, honestidad, congruencia. El tercero, comunicación. ¿Qué nos cuentas, Gaby, de la comunicación? La comunicación, con la comunicación es probable que se den relaciones sanas y una mejor comunicación entre todos los miembros del equipo, ¿no? Que platicábamos, si todos hablamos español, pues nos vamos a entender mejor, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Hasta los chistes, ¿no? Entendemos. Sí, también. Otro beneficio es fidelidad, que va muy de la mano con lealtad. Es más sencillo que los colaboradores se alineen con lo que platicabas al principio, Gaby, con la misión y la visión de la entidad. El que sigue, ese me encanta. El que sigue es… Ética. El que sigue es ética. Qué fuerte, ¿no? Porque lo escuchamos hablar durante toda nuestra vida, desde la primaria, la secundaria, la prepa, nuestros códigos de ética, hasta la universidad. Dice, en el ser humano los valores conforman su sentido de identidad. Un líder íntegro y honesto siempre actuará de acuerdo a sus valores más altos. ¿No? Qué fuerte. Si mencionabas que toda la vida lo hemos escuchado,
en la preparatoria hay materia, ¿no? De ética. De ética. Te la pasas un semestre estudiando Ética. lo que Bueno, dijeron. a mí me tocó desde la primaria tener cívica y ética, ¿no? Y es increíble cómo luego platico con jóvenes de preparatoria que todavía no saben identificar cuál es la cívica y cuál es la ética, ¿no? Y luego en la universidad pues nos agregan nuestros códigos de ética hacia la carrera que nosotros representamos, ¿no? O que nosotros estudiamos. Entonces, creo que es muy importante y también muy fuerte que lo hemos mencionado o nos los han mencionado a lo largo de nuestra vida, y todavía hay personas profesionales que realmente no saben el valor que tiene la ética en su vida. Sí, al principio platicábamos sobre el conocimiento, la inteligencia cognitiva y la emocional. ¿De qué puede servirme que conozca lo que dijeron los griegos sobre ética, definiciones, pero cometo fraudes, ¿no? Ajá, sí. Pero cometo robos? No lo aplico, ¿no? De la importancia de la actitud. O lo aplico, pero no para bien, ¿no? O sea, lo aplico para dañar a otros, para buscar el beneficio solamente propio y no el de la comunidad, ¿no? Exactamente. Entonces, apoyo, integridad, comunicación, fidelidad, ética, que como mencionabas, Javi, hay códigos de ética, ¿no? En las diferentes profesiones. Sí, así es. Y todos van en la misma línea. ¿Tú ubicas alguna actividad lícita, lógicamente, que no conlleve un tema de ética? No, ninguna. Yo creo que a lo largo de nuestro día vemos la ética presente en todos lados, ¿no? Y en todas las profesiones. Y en todas las edades, todas las geografías, todas las actividades. Y finalmente, otro beneficio es la responsabilidad, que hace un momento mencionaba, responder con habilidad, ¿no? De manera inteligente a los resultados de tus decisiones, de lo que haces o dejas de hacer. Responsabilidad. Las organizaciones con un conjunto común de valores desarrollan esa cultura de responsabilidad. Así es. Y yo creo que esto no está nada desvinculado a lo que vemos en nuestra vida familiar, ¿no? O nuestro entorno nuclear. Su entorno. Nuestro entorno todos los lunes a las 11 de la mañana. Creo que es fundamental que esto lo llevemos a, bueno, ahorita lo estamos explicando en un ámbito laboral, pero sin duda lo vemos en nuestras etapas primarias, en la familia, en el apoyo, la integridad, la comunicación, fidelidad, ética. O sea, realmente no hay como un espacio en el que no lo desarrollamos. Por supuesto, es un estilo de vida. Así es. Se nos acabó el tiempo, Gaby. Nos despedimos. ¿Quieres despedirte? Sí, nos despedimos. Síganos aquí en Cool Month por Change TV, la televisión del cambio que ya está aquí. Gracias por acompañarnos. Change TV presentó